Muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse de nuevo a este nuevo ciclo, a esta nueva charla del papel a la IA. Como siempre, muy buena inscripción, muy buena asistencia. Estamos a pleno con el Google Meet y la capacidad del Google Meet para poder aceptar gente. Así que también nos están siguiendo desde YouTube. A los que están conectados por acá y tienen conocidos que no están pudiendo entrar al Meet, recomiéndenles que vayan al YouTube, que estamos transmitiendo en directo por la página de nuestra secretaría. Bueno, disculpas por la demora, no voy a hablar más porque acá lo importante es que hable el invitado. Hoy tenemos el gusto de poder estar en contacto con Max De Lupi, con un amplio currículum, con un perfil muy interesante de politólogo, tecnólogo, dramaturgo también, Max, si no me equivoco, así que es un perfil muy original el que vamos a tener hoy, siempre intentando sumar diferentes visiones, diferentes aspectos de este ciclo, que la idea es empezar a pensar las políticas públicas en clave de la inteligencia artificial. Bueno, como decía, Max tiene un amplio currículum, pero sobre todo es director ahora del Instituto de Tecnología e Innovación, Ciudadanía, que la verdad que nos pusimos en contacto y muy amablemente accedieron a dar esta charla. Muchas gracias en nombre mío y de toda la subsecretaría, a vos, Max, y a todo tu equipo que han accedido tan amablemente a participar. Así que bueno, sin más, te dejo todo en tus manos, Max. Gracias, Martín, gracias a todos. Espero que se escuche bien, que se vea bien, que tengamos esta charla lo mejor que se pueda. Hace mucho tiempo que pensaba en todas las cosas que fallan y entonces siempre nos ponemos así un poco nerviosos cuando vamos a estas transmisiones de mucha gente. Y yo me imaginaba cómo era antes, ¿no? Y cómo se va acostumbrando uno rápido a algunas cosas. Una de las pequeñas ventajas que tenemos en el Instituto de Innovación Digital, Ciudadanía, es convivir con distintas. Ahora les cuento un poco lo que hacemos y oriento la charla a lo que venimos, pero el choque, las experiencias que tenemos de distintos lugares, fundamentalmente desde las capas etarias que nosotros tenemos. Tenemos gente de 25 años, que está doctorando, gente que tiene 30, gente que tiene 50, y entonces por ahí le querés transmitir una experiencia a alguien, estas experiencias de cómo era antes, tenemos como una fascinación de cómo era antes, y siempre estamos mirando el futuro, lo que nos trae la IA, los avances, como si hubiera todo empezado hace 2 o 3 días. La tecnología nos acompaña desde tiempos inmemorables. Parece increíble cuando a un alumno uno le transmite: ¿tenés idea de la tecnología que hay en una pava? ¿No? ¿Tenés idea de la tecnología que hay en una rueda? ¿Tenés idea de lo que significó la imprenta? Pero si lo traemos más acá, eso es fácil de identificar, pero para la gente que alguna vez llevó, y quizás a algunos de los que participan esto les parezca absolutamente irreal, pero a otros les va a resultar familiar, cuando íbamos y devolvíamos una película sin rebobinar. No sé si alguien se acuerda de eso, el drama que era no rebobinar una película y que alguien te diga: y te tengo que cobrar el rebobinado, ¿no? Y entonces ese era el videoclub que conocíamos en nuestro barrio y todo, hasta que apareció Blockbuster y se llevó todo puesto y todos queríamos ir a consumir la película ahí. Y hoy tenemos Netflix y entonces nos parece que es una cosa tan del pasado que no la logramos porque ha durado mucho tiempo, y quizás ustedes, algunos conozcan a Netflix en la web, o HBO o los streaming que hay de películas, pero no sepan cómo arrancó. Arrancó con un sistema de correo. Lo único que hicieron fue poner una web
para que la gente fuera y eligiera la película y después te la mandaban por correo. En realidad no estaba tan lejos de ese blockbuster. La innovación, las formas, venían en el campo de lo privado, llevándose prácticamente todo puesto, todo lo que conocíamos, todas las formas que nosotros conocíamos. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología tuvo aspectos evolutivos y también los podemos ver a lo largo de los años, como fue hasta la década del 50, como fue la aparición luego en los 80 y en los 90, cómo se transforma todo, cómo cambia nuestra vida. Hoy hay gente que sale de la casa y se vuelve 2 o 3 cuadras, 10, a buscar el celular. No podés vivir sin el celular, es como un órgano, es como que te olvidaste el riñón en tu casa. Sin embargo, no te diste cuenta. Está la fábula de la rana que en el agua tibia la empiezan a calentar y está todo hasta que empieza a hervir y ahí te das cuenta que estás cocinado. Yo creo un poco que alguien abrió la hornalla en el 22, el mundo hizo control alt delete y nos reseteamos todos. Quisiera primero decir que estamos, y en esto no voy a ser original porque ya lo han dicho otros expositores, ustedes mismos lo saben, estamos frente posiblemente a la revolución cultural más importante que nosotros tenemos. Y digo cultural porque muchas veces se habla de revolución tecnológica y me parece que esto va mucho más allá de eso. Es una revolución absolutamente profunda que, en definitiva, como dicen en el Valle del Silicio, solo estamos viendo una puntita de lo que va a ser. Esto que nos maravilla, esto que es fascinante, que es tener asistentes, copilotos, vivir la inteligencia artificial en esta apertura que hizo OpenAI, que después lo siguieron un montón de otras empresas, parece muy fascinante. Pero una de las cosas que se plantea en los laboratorios muchas veces es mirarnos alguna década adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a imaginar en esta charla cómo vamos a hacer dentro de 10 años? ¿Qué creen ustedes que va a suceder dentro de 10 años? Y acá empiezan algunas preguntas de esta actitud fascinante, porque es fascinante lo que vivimos con la tecnología, pero es cómo aborda otros aspectos. Y como ustedes atravesaron ya charlas, y en general yo considero que mostrar herramientas, partir pantalla, mostrarles el Canvas, mostrarles cómo funciona un prompt, tratar de que ustedes entiendan que hay un montón de herramientas que son individuales, me parece que es algo que pueden hacer ustedes. Quería dedicar estos minutos que tengo, que me ceden, que les agradezco, en una celebración, y la celebración es lo que está haciendo Santa Fe. La celebración tiene que ver con que este es el camino correcto. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el año 2004 venimos diciéndole a la política, escúchennos. La política en ese momento, que maneja el Estado, tenía con nosotros como una cierta, bueno, sí, está bien lo que hacen, está bueno, miren que esto va a pasar. Miren. Después llegó el 2008, y en el 2008 ya como que alguien empezó a decir, bueno, vamos a abrir un departamento, vamos a estudiarlo. Hasta que llegó la pandemia, eso lo cambia absolutamente todo, producimos una aceleración de 6, 7 años en lo que íbamos a aprender todos los seres humanos, y ahí empiezan a aparecer algunas experiencias desde el Estado maravillosas. Quiero situar esta charla en el Estado, en la importancia del funcionario y de los agentes que tenemos que son el empleado público, ¿no? Esta imagen del Estado lento, que no llega, que no da soluciones, que es bastardeado, que... Entonces hay como una otra parte, hay como un lado oscuro de la luna, que es pensar qué seríamos en la tecnología sin el Estado. Y esto es una cosa que en la ciencia se utiliza muchísimo, que es sacar el objeto y pensarse sin ese objeto, pensarnos sin un Estado. ¿A dónde estaríamos sin un Estado? ¿A dónde hubiéramos llegado sin un Estado? Esto lo hablo en el campo de la salud, de la educación, del trabajo y de la seguridad. Aquellas cosas que impactan en la casa común. Más allá de quién gobierna, más allá de un gobierno, estas tecnologías llegaron para quedarse, las utilizamos cotidianamente, y ahí hay una preocupación que es
bueno, ¿cómo me pienso yo desde el Estado? Toda la información que nosotros recibimos, o prácticamente todas, están dedicadas al individuo. Mire, si usted no usa Canva, se queda fuera. Si usted no hace esto otro, se queda fuera. Si uno se piensa 10 años adelante, cualquier herramienta de esas va a ser obsoleta. Voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Pero quiero ponerle algunos ejemplos de qué puede hacer el Estado con esto cuando realmente se preocupa, porque es de una dimensión tan enorme, es de una simple acción que es preocuparse por cómo impacta esto en la gente de manera general. Los diabéticos encontraron hace muy poco tiempo, a través del desarrollo científico, un sensor. El sensor lo que hace es censar la glucosa que tenés en el cuerpo. Eso se comunica, primero se comunicaba con un aparatito, ahora se comunica con un celular. Ese celular, lo que te va, esa aplicación, perdón, en el celular, lo que te va a dar son los niveles que tenés de glucosa en sangre. Y puesto así, es una cosa individual, y si vos podés pagar ese sensor, no te vas a pintar más los dedos. Cualquiera que tiene un diabético en la familia y que lo ha seguido en su enfermedad, que es crónica y no tiene cura todavía, sabe lo difícil que es cuando esa persona convive en una casa. Por eso los diabetólogos que decían, bueno, cuando hay un diabético en la casa enfermo, es la enfermedad de toda la familia. Toda la familia se tiene que acomodar a cómo iba a vivir ese diabético en ese entorno. Lo que logró ese sensor es que el diabético sepa permanentemente dónde está parado. Y entonces hay una respuesta individual en el diabético. ¿Qué pasa cuando esa respuesta es colectiva? ¿Qué pasa cuando nosotros podemos, desde el Estado, en un sistema de salud, medir eso que después nos va a costar muchísimo a todos como sociedad, que es mantener ese diabético cuando hace picos de glucemia y termina internado, o cuando hace una hipoglucemia y termina internado? Cuando uno lo mira en el laboratorio y ve la cantidad de gente que antes era internada por problemas diabéticos y hoy esas cifras, cómo disminuyen y cómo es el tratamiento y qué logra romper o no la diabetes como enfermedad en un cuerpo humano, uno entiende el Estado perfectamente. Cuando alguien va a sacar un carnet de conductor y tiene más de 50 años y nosotros logramos que haga un análisis de próstata y que mire su colon, en uno de los cánceres más fáciles de detectar, solo necesitamos un estudio, el Estado está cuidando todo un presupuesto en salud que después se traduce en millones de dólares. Ejemplos de esto: Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Todo lo que les digo es fácilmente googleable o fácilmente preguntable a la IA en este momento. Digo esto porque cuando nosotros hablamos de la casa común, hablamos de las ventajas que podemos nosotros tener en esto. Todo lo que viene a partir de los negocios, viene a partir de quién se hizo millonario, cómo se logró llegar de una pequeña startup argentina a un fondeo, o cómo tal se hizo millonario a los 15 años. Pocas veces nos detenemos a ver lo que destruye o construye la IA en modo común. Por eso les planteo sacarlo a esto. Hay alguien que explica esto desde nuestro instituto con distintas cápsulas. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quiénes se benefician? ¿Por qué hay que cuidar el Estado en esta carrera en la IA? ¿Es más importante la IA que el Estado o es más importante el Estado que la IA? Digo esto porque muchas veces aparecen consultores que te dicen: nosotros trajimos estos proyectos, no fuimos escuchados, y eso es cierto parcialmente. Se les quedó de los análisis que se hacían antes de gente que llevaba soluciones al Estado y chocaba con la burocracia estatal. Pero empezó a correr una IA-cracia secreta, que es de muchísima gente. Yo apostaría, sin conocerlos, no sé cuánta gente hay, quizás me lo puedan decir,
que todos han tenido ya, y si están en estas charlas, alguna experiencia con la IA, han interactuado en algún momento con la IA. Esto lo que trajo aparejado la aparición del uso masivo de inteligencia artificial, preguntas, herramientas, es que igualó el conocimiento. Y entonces empezó a producir diría yo, un problema con la consultoría y con aquellos que llevaban soluciones. Porque, claro, ya no se chocaba con la burocracia estatal porque la burocracia ya manejaba herramientas de IA. Evidentemente, cualquiera de ustedes puede hacer un montón de cosas, así como nosotros decimos, pero hay un pibe que hoy tiene herramientas para hacer un videojuego en su casa. Hay un chico de 16 años que tiene herramientas para competir con monstruos de la animación. Igual, exactamente igual, aparecen soluciones en el Estado que tienen que ver con 3 empleados públicos que se pusieron de acuerdo en la automatización de un proceso. Hace poco un intendente presentaba y decía, bueno, miren, en la mesa de entrada nosotros hicimos esto, esto, esto y esto. Se presentaron casos. ¿Y qué pasó? Bueno, eliminamos 16 puestos de trabajo. Mirá vos, ¿y qué hiciste con los 16 seres humanos? Bueno, no, eso es otro problema, no sé, le dijimos recursos humanos, estos 16 sobran. El problema es cuando el factor humano sobra, no cuando sobra la máquina, no cuando la máquina es reemplazada. A partir de eso, hay una concepción que tiene que ver en dónde podemos intervenir, cuál es mi trabajo. Entonces, en el instituto nos gusta decir que nosotros no tenemos más trabajo. El trabajo que estoy haciendo yo, que básicamente consiste en esto, buscar detectar en el mercado cuáles son las empresas muy pequeñas que desarrollan algo que tiene que ver con la casa común en las áreas en las que yo trabajo, salud, educación, fundamentalmente salud y educación, pero tenemos otras áreas como seguridad y trabajo, el impacto, y eso hago de transfer y le digo a un intendente o a un secretario o un subsecretario de gobierno, mira, esto está piola, mira, esto lo podés implementar y esto se va a concatenar con esto otro, con esto otro, con esto otro, funcionando, destruyendo un sistema burocrático que tiene una pésima prensa en nuestro país porque la gente percibe, además, hace muchísimos años, y los niveles de votación que tiene la gente, hay un montón de indicadores, que el Estado no le soluciona los problemas. ¿Qué pasa si le empezamos a solucionar los problemas? Y entonces nos enamoramos, pero no nos enamoramos de la tecnología, no nos enamoramos de la inteligencia artificial y de lo que puede hacer. Primero porque sabemos que todo lo que está haciendo es muy poquito, es muy, muy poquito. Uno cuando mira los laboratorios, cuando piensa en la inteligencia artificial general, dice, pero la inteligencia artificial generativa es casi nada. ¿Qué va a pasar cuando estos bichos hablen, cuando estos bichos nos acompañen, cuando todo esto se convierta verdaderamente en un tipo de inteligencia? Hoy trabaja con datos, pero ¿qué pasa cuando se empiezan a relacionar esos datos? Quiero mostrarles un video del ex CEO de Google, que se fue de la compañía diciendo, bueno, quiero hablar. Hace poco, una universidad de Estados Unidos levantó una charla así de este tipo, con él, donde, bueno, dijeron, lo que dijo no lo podemos seguir manteniendo en YouTube. Esa charla se bajó, pero tomé un pedacito de otra charla donde le preguntaron dónde para esto o cuándo hay que pararlo. ¿Cuándo hay que pararlo? Cuando la política, y en Estados Unidos esto nunca se tiene en cuenta, nadie viene y te dice, che, un político puede regular esto, un político puede hacer, la política tiene que solucionar esto. Esto es una charla política, no nos olvidemos de eso, no es una charla sobre tecnología, es una charla de cómo la tecnología interactúa con la política y cuál es el rol que tiene el empleo público y los funcionarios públicos. Esto decía Eric Smith, a ver si lo podemos ver. Yo no tengo audio. Yo no tengo audio.
No tiene sonido, Max. Ah, no, me dice que lo están escuchando, ¿eh? No están escuchando. Bueno, vuelve conmigo. Bueno, en realidad no lo están escuchando y estaba subtitulado en inglés. ¿Alguien me confirma si lo escucharon? No. No escuchamos, solo No, no veíamos. se escucha. Y no Ok. veíamos los subtítulos tampoco. Bueno, lo traduzco. Alguien le pregunta a él cuándo hay que pararlo. Y entonces Erika Smith dice ahí, el exacto momento en el que hay que pararlo es cuando sea recursivo. O sea, cuando esto empiece, básicamente lo que explica es a pensar solo, a sacar conclusiones por sí mismo. Cuando no sepamos lo que está haciendo. Y ahí él dice, desconéctenlo, desconéctenlo. Es un grito de desconexión. ¿Qué pasa? Decir esto en el sector privado, cuando yo les estoy vendiendo, cuando yo les digo, che, Martín, esto está re piola para que implementen en Santa Fe, haceme la gamba, poneme un equipo y lo probemos. Y entonces se produce el wow, porque si yo, por ejemplo, les dijera, miren, hay un sistema que nosotros estamos en testeo, que se llama Ethics, que lo que hace Ethics es testear absolutamente todos los pliegos de licitación que entran a la provincia de Santa Fe. Y además me da todo el volumen de información que yo necesito en base a otras licitaciones que han tenido. Pero además me dice qué cosa ajusta o no a la norma. Y eso en un proceso licitatorio llevaba, desde que el funcionario lo pedía hasta que salía, 3 meses. Y Ethics te lo hace en 5 minutos y después te lleva una implementación y vos tenés listo los pliegos de licitación en una semana. Eso resulta fantástico, eso nadie se opone, dice, bueno, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el costo? Entonces, cuando el costo solo se mide en hora hombre, en cuánto me cuesta una empleada, un empleado haciendo eso, cuánto me cuesta un contador, cuánto me cuesta un abogado, el tema, si es económico, bueno, nosotros estamos afuera, porque evidentemente lo económico va a triunfar en ese esquema, en ese módulo. El problema es un mundo donde entremos todos. El problema es cómo esto, que es una maquinaria que además no controlamos, no manejamos. Yo espero que esto tenga audio, les pido disculpas por las desprolijidades técnicas, pero nosotros hacemos unas cápsulas en el instituto, no para alarmar a nadie, ¿no? Sino para que la gente empiece a entender qué hay atrás de ese fantástico ChatGPT que usamos todos los días. Entonces, hay gente que lo hace mejor en el instituto, grabamos unas cápsulas, las mandamos a consumo general, y eso un poco tiene que ver con lo que nosotros verdaderamente hacemos en el instituto, tratar de tener cosas fantásticas que las pueda usar el Estado, pero que el Estado y el empleo público sepa para qué las está usando. Después, las decisiones son de la política, pero es importante entender cómo se generan los datos, cuáles son las empresas que ganan, qué hay atrás de todo este mundo. A ver si lo podemos ver a Claudio. No, no está saliendo el audio, Max. Están entrando todos los audios, no se entiende. ¿Cómo? No se escucha. ¿No se escucha? Vení. No, no Sí, se venimos. escucha. Bueno, tenemos algunos problemas casi insalvables. Está bien, pero de última después, todas esas cápsulas están en el perfil de ustedes. Sí, las tenemos todas. Esta Bueno. específicamente hablaba, no voy a poner más video, me ofendí, les aviso a todos, me ofendí con el equipo técnico de acá que me hacen poner videos y no lo ponen. Bueno, en realidad lo que trataba con la cápsula de explicar es quiénes están atrás de este negocio, cuáles son los intereses que se generan país a país, cómo va entrando esta tecnología para que nosotros después la utilicemos.
Y es muy interesante ver qué es lo que podemos hacer nosotros, qué es lo que podemos hacer desde el Estado. Primero porque hay gente que te convoca a cosas sin tener ni idea de lo que está haciendo. Y eso es cierto. Pero como les dije recién, el conocimiento tiene este modelo igualador que a mí me parece genial. Les quiero contar un caso. Hace algún tiempo apareció una aplicación, no hablo ni bien ni mal de la aplicación, no sé ni quién la hizo ni cómo, que se llamaba algo así como Precio Justo, era rosarina, era de Santa Fe, era de la provincia de ustedes, quizás ustedes la recuerdan, y eso inspiró a algún gurú del gobierno nacional a llevar adelante un proyecto que se llamó Correo Compras. Correo Compras básicamente era la respuesta que tenía el gobierno de Alberto Fernández a Galperín, a competirle a Mercado Libre. Hay gente, viendo hoy los resultados de Correo Compras, que en su momento, cuando fue convocada a discutir esta plataforma, les dijo, no lo hagan, el Estado no está para eso. Y ahí empezó una discusión sobre para qué estaba el Estado, qué eran las cosas que el Estado tenía que... A mí me tocó testearlo, entonces lo primero que hice fue hacer 2 compras en la plataforma de Correo Compras. Y los 2 objetos que compramos, compramos uno y a la media hora compramos el otro para estudiar la logística, si había una unión logística atrás de la entrega de los productos. Por supuesto, uno de los productos llegó eran el mismo producto, quiero contarles que era la misma cuestión. Uno llegó al otro día y el otro demoró 3 días. Le dije, bueno, mirá, en principio no tenés logística, para competir no podés. Segundo, no tenés precio. Tercero, no tenés variedad de producto. Cuarto, bueno, y pasaban un momento de verdad atrás del otro en el cual se iban rompiendo todas las cuestiones. Pero cuando nosotros le dijimos al gobierno, miren, van a hacer un papelón con esto, los que atrasábamos éramos nosotros. O sea, nosotros atrasábamos. Yo decía, pero no es mejor hacer algo que tenga que ver con la gente, no con la compra, no con esto que es tan difícil de hacer, o sea, no es fácil hacer. Entonces, les contamos que Mercado Libre... ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces nosotros le contamos que Mercado Libre había tenido competencia y la había aniquilado esa competencia y era por algo, que por lo menos lo estudiaron. Bueno, les quiero contar qué sucedió. Un pibe en un lugar, yo creí que era una bolsa de chupetines, ahora recién me corregían que eran chocolate, no me acuerdo. Lo que decía Mercado Compra era, te lo llevamos gratis. Entonces, el envío es gratis. Esa era la cuestión con la que iban a competir con Mercado Libre. Quiero aclararle que todo el Estado tenía un problema comunicacional, tenía un problema enorme de digitalización, había lugares donde se estaba pasando del papel a cosas, pero lo importante era, bueno, el funcionario quería mostrar eso. Fue uno de los fracasos más grandes, porque apareció un pibe, compró unos chocolatines o chupetines, no importa, y le mandaron un Sprinter de Correo Argentino. Y cuando llegó el envío, que el envío costaba 10 veces lo que costaba el producto que había comprado, solamente hizo un tweet y dijo, bueno, con los impuestos de ustedes, me estoy comiendo unos chocolates en casa. Un pibe de 16 años que quizás haya tenido alguien atrás de eso. Por eso digo que enamorarse de las tecnologías en los funcionarios muchas veces, o de las cosas que van apareciendo, cuando apareció la web 2.0, ahora con la inteligencia artificial, la verdad tengo mucho miedo, porque están recibiendo permanentemente propuestas de todo tipo, donde no oscurecen los datos, donde no podemos hablar de soberanía digital, donde no podemos hablar de soberanía cognitiva. Tenemos muchos problemas en la educación con los pibes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí no lo sabemos. Y también esto que tendría que ser cómo hay un transfer yo les decía, nosotros nos quedamos sin trabajo
y yo festejo que nos quedemos sin trabajo, porque creo que esto tiene que funcionar dentro del Estado. El único que puede garantizar las reglas de la inclusión digital y de que la salud y la educación tengan un vectorial, y esto quiero detenerme acá porque parece una posición, no sé, progresista o una posición, por ahí cuando haces estos planteos, muchos te miran como que estás en contra de la empresa o contra del empresario, en contra del emprendedor, todo lo contrario. Nosotros tenemos que fomentar a los emprendedores, a eso nos dedicamos, inclusive hasta conseguir fondos para ellos y plantearlo. Pero hay una parte que me parece importante, que es entender que los empresarios argentinos y del mundo, pero esta es la parte que nos toca a nosotros, tienen que entender que si rompen la casa común no tienen a quién venderle nada. Tienen que entender que sin la ley de software esto no sería igual. Tienen que entender que no es lo mismo tener 3 satélites en el aire que no tenerlos, independientemente del gobierno que lo haga. Yo los otros días veía como esta polémica en la cual el gobernador Puyaro sale y dice, mire, el Mercado Libre tiene que pagar por lo que es una empresa, me parecía mucho más serio, ¿no? Y ahí el gobernador dice una cosa que es, nosotros somos gringos, a mí me metieron a los 12 años arriba de un tractor, nosotros somos la producción. Entonces, ¿qué hago? Dejo la producción y me pongo con la IA y me pongo con las finanzas y todos nos ponemos un banco y no hay quien produzca un tomate, o hago que la IA esté al servicio de esa producción, esté al servicio de ese Estado que hoy es percibido como ineficiente, porque en muchos casos lo es, y empiezo a mirar las pequeñas transformaciones que la IA las acelera y las muestra como caso de éxito en minutos. Tenía una batería de videos para prepararles. Yo no sé si han visto, justamente iba a poner una banda de música, si no se escuchan los videos, menos voy a poner una banda de música, pero me ha impactado mucho, perdón al estudio que estamos utilizando y las formas, pero me han impactado mucho muchas cosas. Si la IA puede hacer eso, si puede hacer que una banda musical no exista, aparezca en Spotify, tenga 1,5 millones de reproducciones, su canción, 300.000, 400.000 seguidores, no sé cuánto va ahora, y esto se presenta en la revista Rolling Stone como, uy, mirá lo que pasó. Estamos todo el día con, uy, mirá lo que pasó. Y ahí aparece el mundo del arte, el mundo del deporte, que por supuesto afecta y muchísimo, pero esto no es nuevo. Nosotros fuimos formateados siempre por empresas multinacionales. Hollywood no llega a través de la IA ni tiene nada que ver. Nosotros estamos formateados de esa manera. Ahora, sí lo que es importante es detenernos en lo que nosotros podemos hacer. Yo empezaba esta charla diciendo, celebro que Santa Fe haga esto, como celebro todos los municipios que nos llaman, porque es ponerlo al revés al concepto, es decir, qué es lo que ustedes pueden hacer en este momento. Y creo que mucho, porque ya no está el del sector IT que te dice, no, esto no se puede, esto es increíble, porque lo que está sucediendo culturalmente es que la persona, el agente que se propone, no habla de un agente de inteligencia artificial, habla de él mismo como agente diciendo esto lo soluciono yo, este proceso lo puedo automatizar. Pone miedo, por supuesto, si me lo preguntan a mí, va a eliminar puestos de trabajo, pero por supuesto que va a eliminar puestos de trabajo porque esto es el capitalismo y es una cuestión contra el dinero y es una carrera contra el dinero, pero sí hay cosas que nosotros podemos salvar hoy, sí hay cosas que nosotros, la consigna es apagarla, como dice Smith, no creo que sea apagarla. El concepto es que somos capaces de controlar, que somos capaces de hacer para que eso tenga en el Estado la eficiencia, la iacracia que necesita para dar la cantidad de ejemplos que surgen todos los días. Cuando miro los chatbots que existen en las intendencias, cuando pienso en esa señora que los otros días de un caso real, municipio de Ezeiza, que decía, bueno, tiene 3 desagotes. Y yo decía, desagotes de pozo, qué lejos está eso de mí, qué lejos está eso de cualquier porteño, ¿no? Y entonces, porteños, los que viven en las ciudades grandes. Sin embargo, ella tiene un cupo de 3 desagotes, y entonces había usado 2, y la máquina le contesta que este es el tercero y que es el último, y demora una semana, y se prende una alerta, y eso va a un funcionario municipal, y luego del funcionario municipal, va a otro lado, y ese lado no le contesta tampoco, y eso termina
a los 15 días en el propio intendente porque él lo ha pedido así. Cuando uno ve esas transformaciones, cuando uno piensa en el Blockbuster, en el rebobinado, en cuánto costaba en Argentina tener un teléfono en la década del 70, 80, en cuanto, después, claro, hay que medirlo en impacto social y en costo, pero es tanto lo que pueden hacer hoy los funcionarios. Evidentemente, claro, todos ustedes están pensando, o muchos de ustedes están pensando, perdón el acto de soberbia, muchos de ustedes pueden estar pensando, no, pero los políticos están en la roca, están en otra, los políticos, mirá, los políticos lo que hacen es, ahora tienen el problema de... Y entonces está pasando algo atrás de eso, y eso es lo que me enamora. Ayer le digo a la IA, le pregunto, porque muchos me dicen, bueno, pero es más interesante hablar con la IA que con una persona. Bueno, en muchos casos sí, en muchos casos lo es, y es lo que no entendemos. Es como cuando le decíamos a la gente, todo el día con el teléfono, te decía tu padre, tu madre, todo el día con el teléfono, que somos más viejos. Y claro, el pibe tenía una empresa de telemarketing, ¿sabes cómo le iba? Y después existía che, estás todo el día con la computadora. Y bueno, hizo una empresa de videojuegos, cuesta 100 palos, qué sé yo, no sé. Todas las cosas que nosotros empezamos a usar y que a mí me parecen fantásticas. Hay un experimento que explica un poco lo que yo creo que es la IA, que se hizo con un toro, luego, bueno, por supuesto se hizo hace muchos años, ahora se hace con una moto. Cuelgan una moto en un evento, cuelgan una moto y todo el mundo tiene que poner cuánto pesa la moto. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto crees que pesa la moto? 45 kilos, 100 kilos, 1000 kilos. La gente dice boludeces todo el día porque no saben cuánto pesa la moto. Cuando llega y pasa los 10.000, el peso de la moto es exacto. Es el conocimiento humano reducido al promedio. Claro, ustedes me dirán, estamos hablando de peso. Cuando hablamos en el Estado, mucha gente, durante muchísimo tiempo, habla de estadística, y entonces se mide en estadística. El problema es que el funcionario no va mucho con la estadística, va más el panelista televisivo, porque la estadística es un promedio donde al medio se te ahogan los enanos. Y el problema es que el funcionario tiene que darle respuesta a todos, no le puede dar respuesta solo a los que pasan el promedio o a los que están un poquito abajo del promedio, tiene que darle a todos. Le pregunté a la IA concretamente, yo puedo creer, le dije a la IA el prompt, digo para que lo hagan ustedes, si tienen ganas, ¿puedo creer en un pastor evangélico que dice que transforma 100.000 pesos argentinos en 100.000 dólares? ¿Vos podrías creer algo así dentro de un culto? Y ella me contesta, te voy a ser directo, Max. No, no podría creer en eso, y no porque me falte fe, dice ella, sino porque me sobra ingenuidad. Cuando alguien dice que convierte 100.000 pesos en 100.000 dólares, no está hablando de Dios. Está hablando de mercado, de estafa, de manipulación emocional disfrazada de milagro. Está usando la necesidad de la gente, la precariedad económica para construir poder. Y lo más grave, lo hace en nombre de algo sagrado. Y después sigue, ¿no? Me da los cultos en problema y demás. Claro, yo pensaba, cuando la IA contestaba eso, que ahí hay un montón de gente que estaba en ese lugar y que por supuesto no cree lo que dice la IA ni lo que sospecho yo y muchos de ustedes que están en este chat. Entonces digo, ¿cómo no va a ser más interesante hablar con el promedio de la inteligencia humana? ¿Cómo no va a ser más interesante? Yo me mato, miren, no lo sé, pero apostaría lo que quiero, que hoy hay un montón de funcionarios que le preguntan a la IA antes de preguntarle a sus asesores, antes de hablar, dice, oh, otra vez viene para ver, decime algo, decime esto. Le digo a la IA, todos los consultores de innovación, los de IA, después los PROM quedan para que los copien, digo, cada vez que los escucho, hablan de, y le pongo comillas, la resistencia, le digo a la IA. Los consultores en innovación, en IA, hablan de la resistencia que tienen en muchos sectores a la IA y su implementación. Y le pongo yo a ella, yo creo que no es así. Jamás me podría imaginar, le digo a la IA,
un mundo donde a un estudiante le ofrezcan estudiar menos y no acepte, o un empleado público que le ofrezcan trabajar menos y no agarre. No sé, estoy pensando y le pregunto, ¿qué pensás vos? Y ella me dice, pienso que tenés razón. Siempre te da la razón, viste que nunca te contradice. Y que lo que planteás es clave para desenmascarar un discurso que muchas veces es más funcional a la venta de consultoría que a entender la realidad. Háganlo a esto, porque después sigue escribiendo y describiendo la consultoría y describiendo esta gente que viene siempre y nos dice, che, pero no quieren implementar. Miren, la prueba está en esto que estamos haciendo. Un subsecretario que dice, vamos a escuchar lo que están haciendo algo con esto en el campo de lo concreto, a ver quiénes son los que hacen, los que implementan, y cómo nosotros podemos aprender a pensar con lo que algunos llaman la máquina y yo llamo... Max. Sí. No, y en este contexto me parece, porque nos quedan algunos pocos minutos, pero vos tocaste dos temas que me parece que son súper interesantes para saber tu opinión. Primero es, en virtud de todos estos cambios y toda esta tecnología, acá tenemos muchos empleados, muchos funcionarios de municipios, de la provincia, de distintos lugares. ¿Cómo vos ves el funcionario o el empleado público del futuro, ¿no? Y qué capacidades no puede dejar de tener, porque se habla muchas veces de que esto ya no va a servir, este skill ya no va a servir más, y bueno, y a lo largo de estas charlas, como habrás visto, siempre le hacemos esa pregunta a los invitados para ayudarnos a pensar, porque a todos se nos presenta cuando estamos escuchando sobre esto, es bueno, ¿qué habilidades tengo que generar yo o qué tengo que cuidar o desarrollar para poder avanzar, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es, en esto de que vos lo dijiste varias veces, la eliminación de los puestos de trabajo, ¿no? O la disminución del empleo. Hay como dos posturas, una que dice que esto nos va a eliminar bruscamente, que es lo primero que estamos viendo, muchos puestos de trabajo, y otros dicen que los va a transformar. Bueno, ¿cómo ves estas dos cuestiones? Resumiendo, el futuro del empleado, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar? ¿Qué capacidades tenemos que generar, mantener o eliminar? Y bueno, y tu posición, su visión global como para cerrar sobre el futuro del empleo, del trabajo y de la administración pública, si lo querés ampliar. La primera, creo que la burocracia siempre se percibe como algo que sufre digamos, el usuario. Viste, está la vieja cosa de yo pago mis impuestos que veíamos en las películas norteamericanas, ya llegó acá, viste, yo pago, yo hago esto y en el Estado no me da nada. Pero creo que en el empleo público también el que sufre la burocracia estatal y algunas cuestiones es el propio empleado, es aquel que no puede, que ve que su trabajo se frustra porque no lo puede llevar adelante. Yo creo que estas herramientas, lejos de eliminar sus tareas, lo que puede darte es un potencial enorme, enorme, para que realmente vuelvas a ser un servidor público. Yo creo que hace años que no nos percibimos como servidores públicos, años que sufrimos cosas, no sé, que trae aparejada la política, que trae funcionarios, que trae gente que nos cae mal, gente que no entendemos ese ser humano que tenemos al lado, la cohesión que tenemos que hacer, cómo trabajar en equipo. Hace años que no tenemos esas herramientas, muchísimos años. ¿Esas herramientas existieron? Sí, esas herramientas existieron en el Estado. Hubo momentos del Estado argentino que fueron fantásticas porque la gente se sentía transformando, la gente se sentía con capacidades. Después están las chicanas, las cuestiones de esto lo veo, esto no lo veo, el Estado está para hacer autos, está para hacer tren, el Estado está, más allá de las consideraciones que nosotros tenemos de para qué está el Estado, lo que sí me parece es que en algún momento ese empleo público fue de orgullo y de transformación. Lo que creo que la inteligencia artificial sí puede hacer por nosotros es tener
primero muchísima trazabilidad, porque hay tecnologías complementarias que hoy el Estado en muy pocos lugares está usando. Tenemos ejemplos, siempre hablamos de Estonia, hablamos de lo que se está haciendo en Canadá, tenemos ejemplos para ir a copiar, tenemos muchas posibilidades. Lo que necesitamos son funcionarios formateados en esto, que nos den, que abran el campo del conocimiento. Ya esconder el conocimiento es lo que dije toda la charla, me parece una estupidez porque todo el mundo la tiene a la mano. A alguno le costará manejar una herramienta 2 meses más, 3 meses más, pero son sistemas a los que ya le hablamos, o sea, a la IA le hablamos y nos contesta. Entonces, digo, va a transformar toda una cuestión de capacitación. En el Estado se están haciendo cuestiones de capacitación, que son muchas veces charlas cortas, de mucha conceptualización. Por eso digo, a veces alguien viene, parte pantalla y dice, esto es el Canva, esto es OpenAI, esto, viste, en serio, siento que por ahí puede estar bueno para alguien, pero esto es algo que tiene que hacer uno, y eso cambia el concepto de transmisión de conocimiento. La segunda pregunta que me haces, yo tengo una posición que no quiero dejar a todos mis compañeros del instituto, porque trabajamos muchos aquí y no tenemos la misma visión. Yo creo que sí, creo que va a aniquilar puestos de trabajo, creo que no llegamos con las regulaciones, creo que el futuro es muy sombrío, o sea, hay gente que está, no sé si han visto esta excesiva publicidad por convencerlos que la IA no los va a reemplazar a ustedes, sino los va a reemplazar a alguien, dice casi todos, que usa IA. Entonces, usa IA porque ojo que te van a reemplazar, entonces juegan con ese miedo. Una de las cosas más maravillosas que ha tenido el empleo público, que digamos es permanentemente atacada, es la estabilidad que te da la seguridad. Y eso es visto de modo pecaminoso por empresas que dicen, bueno, pues si no anda, lo echás. Y a un empleo público no lo podés echar. Esa es una teoría equivocada de la vida, porque todos deberíamos tener. Lo que pasa es que lamentablemente, no es un problema tecnológico, es un problema político, hemos normalizado que el empleo público es, viste, cuando asumen los diputados, o por ejemplo te nombran en un lugar en el Estado y en tu casa hacen un asado y dicen, uy, se salvó, entró a laburar, no sé, a la Lotería de Santa Fe, está salvado. O asumió como, a mí me gusta mucho ver los diputados, me causa mucha gracia cuando juran viste que ahora antes se juraba por Dios, la patria, los santos evangelios o algo así, había 2 o 3 tipos de juramentos, y ahora juran por la abuela, por los caídos, por los ponchos rojos, por Güemes, y después la gente percibe que eso es toda una mentira, es parte de cómo, en realidad, si alguien fuera elegido diputado, la gente debería sufrir. O sea, mirá el quilombo que se compra este tipo, mirá el quilombo que se compra esta mina. Sin embargo, todo el mundo aplaude en la grada. Es una cosa de loco. Entonces decís, te nombraron subsecretario, ¿no? de innovación de Santa Fe. El quilombazo que tengo. O sea, hay que hacer una transformación tan enorme. Entonces, como me preguntás si veo un futuro, bueno, sí, creo que veo un futuro si somos, sí y solo sí, si somos capaces de custodiar esa casa común que es nada más ni menos que el Estado. Ahora ustedes me podrán decir, pero con la publicidad que tiene el Estado, con la consideración que tiene el empleo público, con la consideración que tiene la política en el país y con el 50% de gente que no va a votar, lo que planteás es una utopía. Bueno, Fito dice que las utopías se terminaron, yo sigo creyendo en las utopías, qué sé yo, sigo creyendo en que podemos, sigo creyendo en el conocimiento general, en el peso de la moto, en que cuando nos ponemos de acuerdo podemos hacer un montón de cosas. Argentina sufre de lesiones enormes por no haber tenido políticas públicas que podamos haber llevado en el tiempo más allá de quien gobierna, y en eso también tenemos que vernos como una fuerza, no nos podemos comparar con Uruguay. En Uruguay te dicen, bueno, pero acá tenemos acuerdos mínimos que cambian. Bueno, pero cuando ves el Producto Bruto Interno de Uruguay, ves que vienen 3 millones y 3 millones afuera, bueno, no sé, me parece que no es un dato comparable. Sí creo que tenemos que empezar a hacer transfer de conocimiento, a mirar, a no tener miedo a copiar y fundamentalmente a entender que se acabó la consultoría, que se acabó eso de yo sé algo que vos no sabés. Y lo que sí les diría es, confíen en ustedes, la herramienta es muy poderosa y lo que tiene que ver es la visión política que yo tenga para transformar.
si yo me voy a dormir todos los días sabiendo efectivamente que les puedo salvar la vida a alguien, sabiendo que pude detectar cáncer, sabiendo que pude hacer que las rutas sean más seguras, sabiendo que aplicando IA pude hacer una ciudad más segura y que soy parte de ese proceso, bueno, es el nacimiento de un nuevo empleado público o de lo que alguna vez el empleado público fue. Buenísimo, buenísimo, Max. Ese cierre hasta poético, ¿no? Pensar lo que estamos intentando con este ciclo, ¿no? Pensar las políticas en clave de inteligencia artificial como una herramienta y algo más para poder seguir mejorando, buscando una eficiencia, pero centrada en las personas, ¿no? Así que, Max, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias. Te cuento que llegamos a tener 300 asistentes entre YouTube, los 100 de acá más 150, 200 en YouTube. Nosotros después vamos a compartir todo el material de ustedes, todos los links del instituto para que lo sigan por Instagram. Y bueno, muy agradecido de plantear estas cuestiones que planteaste. A todos seguro nos dejaste pensando, que creo que es la clave de esto, ¿no? Compartir o no compartir, pensar en visiones a lo largo de las distintas charlas, diferentes visiones, es plantear el menú, ¿no? El menú de distintas visiones y que cada uno, como vos decís, cada uno se piense desde su lugar y cómo puede trabajar con la guía que ya está, no es lo que se viene, sino que ya está y está al alcance de la mano. Y bueno, y en este carácter de servidores públicos, cómo podemos seguir aumentando el beneficio, ¿no? El beneficio social y cómo podemos seguir siendo cada vez más eficaces y eficientes en el buen sentido para lograr esto, el bienestar. Muchísimas gracias, Max, a vos, a todo el equipo que estuvieron en contacto con nosotros para lograr esta sesión, y muchísimas gracias a la gente. Como verás, hay mucha gente escuchando, hay mucha gente interesada y creo que estamos aportando un poco a esto, ¿no? Con este ciclo, aportar a pensar esto y a plantearnos ciertas dudas. Max, gracias totales. No, el agradecido soy yo y la verdad que ojalá toda la provincia, la municipalidad, nosotros estamos re contentos porque este ha sido un año de que nos llaman y nos dicen, antes íbamos nosotros y ahora nos llaman y dicen, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Y entonces ahí nosotros podemos decir, mirá, está este software, están estos pibes, está esto, y además esa cuestión combinada, porque nadie conoce más que el empleado que maneja el Estado en su porción, nadie va a conocer mejor la necesidad. Entonces, unir ese conocimiento que tienen ustedes, que tienen todos adentro de una municipalidad, de un Estado provincial, una subsecretaría, un ministerio, con herramientas que utilizan la inteligencia artificial, que es nuestra tarea, y que vengan y digan, che, ¿qué hay? Y porque todos los días salen cosas nuevas, o que superan algunas que ya estamos usando, o cosas que no habíamos pensado. Y ahí es donde se produce una eureka genial y donde nosotros nos sentimos muy felices. Así que dar estas charlas, estar con ustedes, conocernos, potenciarnos, que nos pregunten cosas, que hagamos cosas con el instituto, es fantástico porque cuando uno ve el capital humano trabajando con el capital económico, bueno, se produce una cosa que siempre es virtuosa y que si no tiene salida, al menos vamos todos juntos. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Max, muchas gracias, ciudadanía. Y bueno, gracias a todos, nos vemos en la próxima charla, ha sido un gusto.